Otra vez soy el doctor Agustín Telles. Tengo el gusto de darles una vez más el tema de mano. Vamos a ver el primer caso clínico. Es un paciente masculino de 21 años de edad, el cual sufre un accidente en motocicleta, cae con la mano extendida en el pavimento. Presenta deformidad, dolor y pérdida de función de los dedos, segundo y tercero de la mano derecha. Acude a urgencias con la mano edematizada, pérdida cutánea y pérdida de la función. Se toman radiografías donde se observa esta imagen que ustedes tienen aquí. Selecciona la conducta más apropiada a realizar. Entonces, bueno, ustedes vieron la radiografía, vieron que es un trazo oblicuo, ¿no? Entonces, dice aseo quirúrgico de hibridación osteosíntesis usando clavo, osteosíntesis usando clavo Kirchner, escayola superficial, mandolina Yamaha, con dedos en posición de extensión, manejo cerrado, ferulizar el dedo lesionado con el dedo próximo usando cinta adhesiva. Y la respuesta más adecuada va a ser un aseo quirúrgico de hibridación y osteosíntesis usando un clavo Kirchner. Hay que lavar esa herida y hacer osteosíntesis. La epidemiología, bueno, la incidencia de fracturas de falanges es más frecuente de todas. Esta es la fractura que ustedes más van a ver. Hombres que les gusta golpear paredes, accidentes, lesiones. Es una parte del cuerpo que se lesiona constantemente y se ve casi todos los días en los servicios de urgencia. La etiología, bueno, pues vamos a ver que las fracturas hay distintos tipos de fracturas. Vamos a tener trazos que son espiroideos, que son estables, fáciles de manejar, oblicuos, que es cuando se corta en diagonal el hueso. No son tan estables, pero son un poquito más estables que los transversos definitivamente no tienen ninguna estabilidad. Los trifragmentarios, que a su vez también pueden ser estiroideos, oblicuos o transversos, pero son también, requieren un mayor manejo. Y los conminutos, que es cuando se, se, se desintegra el hueso. La localización, bueno, la localización del trazo fracturario es de suma importancia para que nosotros podamos determinar el pronóstico y saber el futuro de la fractura, si es favorable o no es favorable. Las peores fracturas, las de peor pronóstico, son las que suceden dentro de las articulaciones, que son las uniones entre dos huesos, porque hay una lesión del cartílago articular y luego es difícil de reparar. Las metafisiarias, que se dan, si es en un niño, son peor porque es en donde está el cartílago de crecimiento, es la unión entre la diáfisis y la epífisis, la zona articular. Las diafisiarias pues tienen buen pronóstico, pues son en una zona fácilmente tratable. Proximales, si son cercana a la cabeza o distales, ¿no? En estos casos casi no hay mayor relevancia. El diagnóstico, bueno, pues vamos a tener la tríada de las fracturas, que es dolor, deformidad y pérdida de la función. Muy importante, si hay pérdida de la función, doctores, no puede mover el brazo un paciente que está fracturado, no puede mover la pierna una persona que está fracturada y mucho menos va a poder caminar una persona con una pierna fracturada. Ojo, entonces si te llega un paciente caminando, entonces ahí puedes empezar a hacer tu diagnóstico y descartar, salvo que sea un hueso pequeño, un hueso secundario como es el caso del peroné o un hueso muy pequeñito como del dedo del pie, chance pudieran llegar a caminar, pero normalmente no pueden. Se tienen que usar radiografías, acuérdense en imagen AP y lateral, porque en AP pues, se puede ver alineado y en lateral pues resulta que no lo está. El caso de involucrar articulación, se recomienda una reconstrucción en tercera dimensión usando una tomografía. El tratamiento pues debe de ser cuando no hay pérdida cutánea en trazos simples, una reducción cerrada y una fijación externa, el uso de un yeso cuando pues el hueso está bien alineado, no hay mucho daño, pues se puede poner un yesito. Cuando hay una pérdida cutánea, o sea que se abrió la piel, hay exposición del hueso, que se salió de dicho, entonces ahí sí, de acuerdo al manejo de fracturas expuestas, que es un tipo de urgencia ortopédica, se clasifican por Bustillo Anderson y se tiene que hacer un tratamiento de dicha fractura. Muy bien. Siguiente caso. El paciente es femenino de 16 años de edad, el cual cae de su bicicleta presentando deformidad en la mano derecha con un dolor y pérdida de la función de su mano, y a su llegada a la ambulancia la paciente jala el dedo de la mano derecha, se escucha un sonido y refiere reducción de la deformidad.
con presencia de dolor. Sin embargo, unos minutos después vuelve a presentarse la deformidad. ¿Ok? Entonces, esta patología, seleccione cuál es el tratamiento más pertinente. Ya sé que todos dijeron, ay, es una luxación, no está fracturado, qué padre. Chin. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues así son las preguntas en el examen nacional de residencias. Ojo, son 2 pasos mentales, el diagnóstico y dime el tratamiento. El diagnóstico y dime la complicación. ¿Sí me explico? Ok, entonces en este caso se recomienda una ferulización usando una rana metálica. Las ranitas de metal se pueden usar para las luxaciones interfalángicas. Todas las luxaciones son urgencias debido a que se altera la anatomía y puede haber necrosis de la articulación. Algunos de estos pacientes pues, pueden llegar a tener secuelas, pero si se manejan a tiempo, si se les pone su férula, no hay mayor problema. Recuerden que para reducir cualquier luxación deben del paciente ponerle sedación y hacerlo en un medio hospitalario. El diagnóstico se hace con radiografías y con la clínica, y el tratamiento pues es reducir bajo sedación y poner tu férula, que en este caso sería la ranita. Muy sencillo. Siguiente caso. Ahora vale la pena mencionar que todas las luxaciones son urgentes, de cualquier hueso y articulación. Paciente masculino de 56 años de edad, cae con su mano extendida, sujetando un paraguas, presenta dolor y pérdida de la capacidad de pinza, acude a urgencias donde la exploración física es dolorosa, la palpación sobre la tabaquera anatómica, los rayos X, AP y lateral son negativos. Entonces recuerden, la tabaquera anatómica se forma cuando tú extiendes tu pulgar, vas a sentir un tendón extensor y otro aquí entre ambos, el extensor corto y el largo, que el corto se encuentra en el primer compartimento y el largo en el tercero. El segundo compartimento es justo donde está este pequeño orificio. Ahí si tú presionas y el paciente tiene dolor, estamos hablando de dato patognomónico de, dígame usted. Bien, una fractura de escafoides. La fractura de escafoides o fractura carponavicular se caracteriza en los rayos X porque no la muestran, sino que hasta la segunda o tercera semana de evolución, hasta que se desplazan por el proceso inflamatorio, los fragmentos, se alcanza a distinguir. El diagnóstico es en la tabaquera anatómica, puede haber dolor, también se le llama coquera, de acuerdo a algunos anatomistas franceses, y el tratamiento es una férula del primer dedo en forma de espica. Espica es la espina de un árbol que crecen en este sentido, y así se dejar con la punta del dedo de fuera durante 3 semanas. En caso de que no esté desplazada la fractura, porque cuando está desplazada se tiene que hacer otro tipo de tratamiento. Entonces recuerden que la valoración de estos pacientes es clínica, la radiografía es básica y se puede hacer lo que es la prueba de Allen, que es pedirle al paciente que trate de agarrar algo y si no puede, pues bueno, ahí tienes una prueba positiva y listo. Siguiente caso. Un beisbolista tras golpear con el bat de béisbol el suelo, cuando se enoja, ¡pah!, presenta pérdida de la capacidad de hacer la pinza, o sea, de hacer esto. Acude al médico del deporte y presenta dolor en la tabaquera anatómica. Los rayos oblicuos muestran una fractura desplazada angulada de las escafoides. ¿Cuál es la conducta indicada a seguir? Entonces, ahora sí, es la misma fractura que acabamos de platicar, pero desplazada. En este caso, se tiene que hacer el manejo con un tornillo, o sea, es quirúrgico. Este tornillo se llama tornillo de Bennett. El tornillo de Bennett no tiene cabeza, sino que une los dos fragmentos, se mete y queda dentro de la masa ósea y ayuda a reducir los fragmentos. ¿Por qué? Porque si no, hay una situación anatómica donde se nutre el escafoides de forma, ¿cómo les diré? De forma reversa, ¿sí? Donde tenemos que el oxígeno entra de forma distal hacia proximal. Entonces, si ustedes tienen la fractura desplazada, el polo proximal se necrosa, se hace isquemia y necrosis, y todo hueso necrótico en el cuerpo se reabsorbe. Y al reabsorberse esa parte del escafoides se colapsa el pulgar
y no va a poder hacer la pinza, y esto es grave porque un paciente sin pinza no puede escribir, no puede tejer, no puede hacer muchas, ni tirar con arco, o sea, le queda una mano de simio donde solo puede agarrar las cosas de forma torpe. Arruinas la carrera de un escritor o de un cirujano o de un pianista, un músico, un arquitecto. Muy bien. Siguiente caso. Durante una pelea en un bar, un joven lanza un golpe a alguien, falla y golpea la pared y llega con dolor e inflamación en la muestra y las radiografías muestran el cuarto y quinto metacarpiano se encuentran fracturados. ¿Qué hay que hacer? Bueno, clásica fractura al boxeador cuando golpean la pared, igual cuando se pelean con la esposa y le pegan a la pared. En este caso hacemos el yeso o guante de box. Un boxeador necesita su guante. Las cabezas metacarpianas, típicamente el cuarto y el quinto, toleran cierta deformidad cuando se fractura. Entonces, por eso no está indicado muchas veces la cirugía, sino con un tratamiento conservador se puede resolver. Se debe poner un guante de yeso, donde el paciente está en una posición como agarrando un vaso, ¿sí? Donde tenemos angulación de 90 grados de las falanges proximales, de 60 grados de las medias y 30 grados de las distales, ¿sí? Así como un vaso. Y en algunos casos es quirúrgicos donde se pone un clavo de Kirchner para alinearlos, que bueno, pues eso es lo mejor, pero pues es más caro y muchos pacientes optan por el manejo conservador. Listo. Vamos a hablar un poquito del síndrome de túnel del carpo, que es muy preguntado en todos los exámenes, incluyendo el ENARM. Vamos a ver un caso clínico. Es un paciente femenino, 56 años de edad, secretario, el cual acude a recibir atención médica por presentar dolor al flexionar la muñeca derecha, que inició hace 2 semanas, ha aumentado de intensidad, actualmente refiere que se irradia a la punta de sus dedos y comenta sentir hasta el brazo, limita la actividad. Dado el diagnóstico de esta patología, selecciona el segundo paso en el tratamiento de la paciente. El segundo paso, note. Entonces, en este caso sería la infiltración con corticosteroides, porque el primer paso es el manejo con antiinflamatorios, AINES, y con una ferulita. Y después de unas semanas, si no funciona, se infiltra un corticosteroide en el conducto del carpo. La epidemiología, bueno, ocurre en 3.8% de toda la población. Es muy común esta patología en trabajadores que hacen trabajo repetitivo con las manos, sobre todo pues, son secretarias, gente que escribe mucho en la computadora. En Estados Unidos cuesta $2 billones al año los cuidados de esta enfermedad. Puede causar una limitación en manos, que es nuestro principal instrumento de trabajo, y pérdidas económicas enormes. Es 7 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La definición: el síndrome del túnel del carpo va a ser una mononeuropatía, es decir, se afecta el nervio mediano que pasa junto con los 8 tendones flexores. Cada tendón tiene una vaina que lo envuelve. Estas vainas envuelven al tendón y le dan, producen líquido sinovial para que se deslice de forma suave y sin fricción. Cuando se inflaman estas vainas, ¿qué sucede? Que pues, todo se inflama, pero el único que no tiene vaina es el nervio, y se comprime contra el ligamento del túnel y ocasiona dolor, como lo conocemos. Los síntomas, pues ustedes van a ver parestesias, hormigueos, dolor y disfunción muscular en las manos. Y dado que este conducto es rígido, la inflamación o el aumento de retención de líquidos puede comprimir todavía más el nervio. Y pues finalmente el paciente pierde la sensibilidad en los dedos y hay un dolor intenso que se irradia en todo el trayecto del nervio, que puede ser hasta el cuello inclusive. Por eso pedimos que se haga una neurografía en estos pacientes para ver dónde está el problema de conducción del nervio ubicado. Aquí pueden ver, esta es la anatomía, se ven los tendones flexores, ¿sí? Aquí en el centro, junto con el nervio mediano, y este es el ligamento del túnel del carpo. Ahí está el ligamento, ¿sí? Y ahí están lo que son los tendones con sus vainas y el nervio ahí apachurradito en medio. Cuando hacemos un ultrasonido, nosotros medimos el grosor del nervio para corroborar si realmente está aplastado o no está aplastado. En este caso, como pueden ver, se aplasta y pues genera toda la clínica. Ese es el ligamento. Y los signos clínicos que te da esta patología se llaman Fallen, Tinel, Flick y Círculo.
El Fallen se ponen las dos manos juntas, pegan el pecho, se bajan los hombros sin despegar del pecho y sin abrir las manos así. Y se queda 2 minutos al paciente y al estirarlas va a sentir hormigueo en la palma de las manos. El Tinel es golpear el túnel, ¿sí? Y si esto genera dolor, entonces el paciente tiene síndrome del túnel. Flick y círculo es cerrando las manos, como cuando estamos aquí haciendo protesta y luego abriéndolas, genera dolor, igual haciendo círculos. Pruebas diagnósticas, la electromiografía, la conducción nerviosa es súper importante para determinar la lesión de un nervio. Y el tratamiento, bueno, pues primero, como les dije, se inmoviliza usando férulas, se usan AINES, sobre todo los COX-2, que son todos los que acaban en IB, como el etoricoxib, el celecoxib, por 6 semanas. Si no mejora el paciente, entonces infiltramos el nervio directo en el conducto con una metilprednisolona y con un anestésico. El paciente debe tener una mejoría clínica. Y el tercero es una cirugía de descompresión del nervio, que ahorita les voy a tratar de mostrar. Aquí tenemos el procedimiento quirúrgico. Esa es una mano, entonces obviamente bajo sedación, anestesia y con técnica estéril. Vamos a repasar. Tienes la patología, las vainas que están comprimiendo el nervio, dando los síntomas en contra de la membrana del túnel. Nosotros hacemos sobre las líneas de expresión de la muñeca una pequeña incisión de medio centímetro, a través de la cual vamos a meter un endoscopio palmar, el cual tiene una pequeña navaja que se llama escorpión. Se libera y se jala, y esto corta el ligamento, liberando así la presión sobre el nervio, y en una semana se recupera. Acuérdense que el alivio no es inmediato, a veces puede llevar más tiempo en estos pacientes, pero este es el tratamiento. Muy bien, pasamos a ver el siguiente tema, que es el dedo en gatillo. Esta también es una patología muy frecuente que viene en las guías de práctica clínica. Es un paciente femenino de 45 años de edad que acude a consulta, refiere en el segundo dedo de la mano derecha, se le atora constantemente a la flexión y tiene que jalar con la mano para que se vuelva a mover. Actualmente continúa con esta condición, pero refiere que ya no puede escribir ni comer, presenta dolor en la mano y hay limitación. Dado el diagnóstico, ¿cuál es la estructura anatómica más afectada? Todo el mundo dice, bueno, es el dedo gato. Pues sí, pero ¿cuál es la estructura que lo origina? Nadie. A ver, tú. Eso. Es la polea A1, ¿ok? Del dedo. La epidemiología, la incidencia son 28 casos por cada 100,000 habitantes. Acuérdense que esto es muy preguntado en el examen, esos datos de epidemiología. 28 casos por cada 100,000 habitantes. Hay mayor frecuencia en el dedo pulgar, en el dedo medio y en el anular de la mano dominante, que es generalmente la derecha. Más en mujeres posmenopáusicas, personas con diabetes, con hipotiroidismo, insuficiencia renal, gota, amiloidosis, artritis reumatoide, síndrome del túnel del carpo. La contractura de Dupuytren es otra cosa, no lo confundan, ¿ok? Y otras tendinitis, como puede ser el Kerbein o la epicondilitis lateral, pueden estar asociadas en estas personas. La etiología, bueno, pues es un conflicto, como dicen, en el espacio entre la polea. Digamos que pasa el tendón flexor y tiene en la polea la bifurcación por donde pasa el otro flexor. O sea, tenemos flexor profundo y superficiales, y el flexor profundo, su vaina se inflama y se atora con la polea 1 y la bifurcación del tendón del flexor superficial. Entonces, al jalar se logra zafar, pero luego vuelve a atorarse. Para esto, nosotros vamos a determinar grados de la lesión, ¿no? Hay 4. En el grado 1 hay atrapamiento, pero solamente se palpa y no causa tanta limitación. En el 2 hay un atrapamiento que es demostrable, a la extensión activa del dedo posible, solamente pasivo lo puede el paciente mover. El grado 3 es el dedo en gatillo activo, donde hay un atrapamiento demostrable, extensión activa del dedo que no es posible, o sea, ya está atorada, ya no puedes. O sea, en el grado 2 todavía lo estiras, pero en el grado 3 ya se atoró, o sea, ahí se quedó. En el grado 4 está igual, no se puede, pero además hay una contractura de los músculos,
Diagnóstico es clínico y con ultrasonografía musculoesquelética usando un transductor lineal. Tratamiento, pues igual vamos de menos a más. Primero vainas y su ferulita. Si no funciona, infiltrar con un corticosteroide la vaina del tendón. Y si eso no funciona, que normalmente con eso el 90% de los pacientes mejoran, se hace una liberación quirúrgica de la vaina, abriendo y pelando la vainita. El diagnóstico diferencial pues se tiene que hacer con el pulgar en gatillo congénito, que esta es otra cosa, es un engrosamiento y cambios proliferativos que producen el propio tendón, donde la vaina se atora, ¿sí? Debido a que tiene una malformación congénita. La enfermedad de Kerbein es una tenosinovitis del primer compartimento, pero es dorsal, ¿sí? No es en la palma, sino acuérdense que el gatillo es en la palma donde se siente todo, mientras que Kerbein es dorsal. Y la contractura de Dupuytren, como les digo, es una fibrosis, es en las manos donde no pueden estirar los dedos, tienen que empujarlos igual. Esto es porque los fibroblastos tienen un problema para formar las vainas. Vamos a hablar un poquito más de la contractura de Dupuytren. Hombre de 72 años de edad, de ascendencia noruega, tiene una contractura en la mano, no puede ser extendida, lo pone en una mesa, tiene que empujar y ya logra estirar. Y los nódulos palmares faciales pueden sentirse, pero en todos los dedos. A diferencia del dedo en gatillo, que solo es un dedo o dos, aquí son todos. ¿Okay? Eso es una contractura de Dupuytren. Entonces, los nódulos palmares, ¿cómo se forman? Bueno, donde tenemos todos estos ligamentos y tejidos, digamos que hay una memoria celular increíble para hacer estas zonas anatómicamente tan complejas. Pero los fibroblastos en estos pacientes no la tienen. Entonces, ¿qué hacen? Que donde pasa un tendón extensor y hay una polea, los fusiona, los pega, los cicatriza entre ellos. Entonces, esto forma que queden inmóviles los tendones que quieren moverse debido a la fibrosis que se hace. O sea, digamos que no hay una diferenciación entre los diferentes tendones y tejidos y se atoran en una zona anatómicamente compleja que llamamos la zona de nadie en la mano, ¿sí? O de las zonas de Kaplan, que llamamos la segunda zona de Kaplan. El tratamiento es eminente en una progresión a la contractura, o sea, estos pacientes acaban mal, los operan varias veces y de todos modos recaen, pues de todos modos, como les digo, no se forma una cicatriz adecuadamente y el objetivo de la cirugía siempre es liberar el tejido, tratar de extirparlo lo más que se pueda, y es una enfermedad progresiva y recurrente a pesar de cualquier tratamiento quirúrgico. Entonces se hacen fasciectomías repetitivas y es un paciente que se la va a vivir en rehabilitación toda su vida. Síndromes compartimentales en la mano. Estos son síndromes muy interesantes. Siguiente caso clínico. Es un paciente masculino obrero que al estar demoliendo un muro sufre un golpe con el martillo en el cual hay una herida penetrante en su mano. Acude a urgencias donde las radiografías no muestran fracturas. Se da de alta y regresa a las 48 horas después con dolor intenso en la mano, misma que está aumentada de volumen y tensa. ¿Okay? Selección y diagnóstico. Dijeron todos, pues sí, es un síndrome compartimental. Pero ¿cómo se le llama cuando es en mano? Se le llama flemón. ¿De acuerdo? El síndrome compartimental o flemón, sí, se debe a un aumento de la presión en el compartimento. Acuérdense que el cuerpo está dividido en compartimentos, en lugares musculares donde tenemos los capilares que llevan la sangre hacia los tejidos. Estos capilares llevan una presión de 16 milímetros de mercurio. Si esa presión es superada por el entorno, se colapsan y no permiten la llegada del oxígeno a los tejidos y empieza una isquemia y una necrosis. Y acuérdense que cuando hay isquemia producimos ácido láctico y el ácido láctico es muy doloroso. Y al final el tejido se muere, se reabsorbe y se pierde la función. Queda una fibrosis que se va a llamar contractura isquémica de Volkmann. ¿Cuál es el factor etiológico más frecuente de las infecciones en mano y que te pueden dar infección en el síndrome compartimental? El Staphylococcus aureus. El diagnóstico clínico es clínico totalmente. Cuando al hacer la extensión pasiva se genera dolor. Y el tratamiento es abrir y hacer una debridación quirúrgica. Al abrir el compartimento la presión se libera y puede pasar la sangre.
para llegar a oxígeno a los tejidos. La anatomía de la mano, como ven, es compleja. Entonces, bueno, lo que sí hay que recordar es que cuando se hacen incisiones tienen que ser longitudinales, para de esa manera no lesionar estructuras. Si hace uno una incisión transversa, pues te llevas todo. Siguiente caso clínico. Un hombre de 33 años, carpintero accidentalmente clava un clavo en el segundo dedo, no presta atención a la herida. En aquella ocasión, 2 días después, llega a urgencias con dolor exquisito en la pulpa del dedo, o sea, en la puntita del dedo nada más, y se palpa como un absceso en el dedo. ¿Usted cuál es el antibiótico de primera elección para esta enfermedad? Pues ya quedamos que 90% de las infecciones en ortopedia es Staphylococcus aureus, por lo tanto vamos a dar cefalosporinas de primera generación, que esto ayuda a matar a los gram positivos y a los cocos, ¿no? Gram positivos, o sea, como el Staphylococcus aureus. Es barato el medicamento aparte. Esto se llama felón. El otro era flemón, este es felón. Este se parece a melón, ¿ok? O panadizo. Es un absceso en el dedo, es un sistema compartimental chiquitito, igual, pero es una urgencia también. Hay que abrir el dedo para liberar la presión. Listo. Siguiente caso. Un hombre joven cae al estar esquiando y lo hace de tal manera que se clava su dedo en la nieve y se arrastra por la nieve así patas. ¡Paz! A la exploración física va a tener laxitud colateral del dedo, la articulación metacarpofalángica del primer dedo. ¿Qué estructuras se lesionan estas personas? Muy bien, se llaman bandeletas laterales. Estas están a los lados de los dedos y le dan estabilidad a los dedos. Se llama dedo de portero esta lesión. Es una lesión del ligamento ulnar colateral del primer dedo y si no se trata puede ser disfuncional, queda doloroso el dedo con cierta limitación y puede llevar una artritis. El tratamiento es únicamente conservador con férula. Si no se logra una estabilidad con la férula y vemos que está de plano muy inestable, pues se tiene que reconstruir quirúrgicamente. Y les agradezco mucho. Este es el final de la clase de mano.